Hola, bienvenidos a la quinta clase del tema Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta oportunidad les explicaré el método del punto medio. Comencemos. El método de punto medio puede verse como otra mejora del método de Euler. Pero ¿en qué consiste esta mejora? En este caso se trata de aproximar la pendiente en el intervalo T sub i más 1 por la pendiente en el punto medio de ese intervalo. Acá tenemos la expresión analítica de lo que eso significa, pero antes de mirarla, veamos la idea geométrica, que en este caso la traigo del libro del Chapra. Les recuerdo que el intervalo T sub i más 1 en el Chapra lo denotan como x sub i más 1. Estamos hablando del mismo intervalo. Entonces, de acuerdo con esto, la idea es aproximar la pendiente en el punto medio de este intervalo. Fíjense que eso es lo que está acá en la primera gráfica. Se toma el punto medio del intervalo, que es el punto de red x sub i más un medio, t sub i más un medio, o lo que es lo mismo, t sub i más h medio. Y en ese punto se evalúa la derivada. Fíjense que esta es la función y, que no la conocemos obviamente, pero sí conocemos su derivada, porque conocemos a f. Entonces, evaluamos la derivada de y en el punto t sub i más h medio. Esa derivada que les dije la conocemos porque es la función que nos dan en el problema de valor inicial, no es otra cosa entonces que la función f evaluada en t sub i más h medio, coma, y en t sub i más h medio. Es decir, la solución evaluada en el punto t sub i más h medio y la f evaluada en esos puntos. Este valor entonces lo vamos a utilizar para aproximar la solución en cualquier punto de este intervalo. En particular, estamos interesados en conocer la solución en el nodo t sub i más 1. Recuerden que nosotros partimos que conocemos la solución en el nodo t sub 0 y con ese valor construimos la solución en el nodo t1 y luego con el valor de la solución en el nodo T1 construimos para el nodo T2 y así sucesivamente avanzamos hasta alcanzar el punto final del intervalo que es el punto B o el nodo T sub n. Bien, entonces ya dijimos que es una mejora del método de Euler. Les recuerdo que el método de Euler tiene esta forma, así fue como lo dedujimos. La solución verdadera en el nodo T sub i más 1 se puede aproximar con la solución en el nodo T sub i más h por la derivada de la solución en el nodo T sub i. Esa es la fórmula que tenemos. Recuerden que esta derivada no es otra cosa que la f. Por eso es que en el método de Euler aquí queda f en ti y de T sub i. Por cierto, que voy a empezar a usar de manera indistinta el y en t sub i o y en i más 1 para indicar que estamos utilizando el mismo nodo. Esa notación la usa mucho el Chapra y la vamos a manejar de ahora en adelante. Yo puedo hablar indistintamente de y en t sub i más 1 o de y sub i más 1 y debe quedar entendido de qué estoy hablando. Bien, entonces, volviendo aquí al método de Euler, y en t sub i más 1 va a ser igual a y sub i más h por y'. Pero y' en el nodo t sub i entonces es f evaluada en el nodo t sub i más h medio, coma, y en t sub i más h medio. Fíjense ahora que tenemos un problema, al igual que con el método de Euler modificado, porque no conocemos
la solución en este punto. Recuerden que nosotros conocemos la solución en el punto T sub I. Ya la hemos podido determinar, pero no conocemos la solución en un punto medio del intervalo. De modo que ese es un valor que ahora nos vemos obligados a calcular. La ventaja es que nosotros ya tenemos un método que nos permite hallar ese valor. Adivinen, recurrimos al único método que tenemos en donde podemos calcular muy fácil, que es el método de Euler. Volvemos a usarlo, lo reusamos. Usando el método de Euler, pero ahora con h medios en vez de h en la ecuación original, el método se convierte en y en t sub i más h medio por la derivada en el nodo que sí conozco la solución, que es el nodo t sub i. De modo que nosotros entonces tendríamos que la solución en ese nodo intermedio, en ese punto de red intermedio, es la solución en el nodo i más h medio por la función evaluada en el punto ti y sub i. Fíjense que conocemos todos estos valores porque cuando partimos de la aproximación inicial, vamos construyendo los nodos, la solución en los puntos de red siguientes. De modo que cuando lleguemos a este punto, ya hemos calculado la solución en el punto de red T sub i. ¿Qué hacemos ahora con esa información que ya la acabamos de calcular? Bueno, la vamos a sustituir en la fórmula de Euler para el punto medio. Recuerden que la fórmula de Euler para el punto medio era evaluar entonces en el punto medio a la función f. Recuerden que la derivada, la y' en t sub i, la estamos aproximando como y' en t sub i más h medio, que no es otra cosa que f evaluada en este punto. Bueno, como ya tenemos calculado este valor con Euler, entonces simplemente lo sustituimos en esta ecuación y ahora ya no tenemos ningún valor desconocido porque conocemos la solución en T sub i, conocemos cuál es el valor del nodo T sub i más h medio y como podemos evaluar a f en ti y sub i y conocemos el valor de y sub i, entonces podemos determinar el valor de la solución en el nodo T sub i más 1. De eso se trata entonces el método del punto medio y aquí les dejo pues el resumen del método. Es decir, dado el problema de valor inicial, escrito de esta forma que es el problema a resolver, el método del punto medio viene dado por esta ecuación de diferencia. La primera aproximación, W0, es alfa. Ahí coincide exactamente el valor de W con el valor de la solución verdadera. Y en los siguientes nodos, es decir, el nodo T1, T2 hasta T sub n, las aproximaciones vienen dadas por la solución en el nodo i más h por la función f evaluada en el nodo T sub i más h medio y en el punto wi más h medios por f de t y wi. Todos estos valores son conocidos. Fíjense que esto en la computadora es muy fácil de implementar realmente, porque lo que hacemos es evaluar, hacer Euler, obtenemos este valor, lo sustituimos acá, evaluamos a f en estos dos puntos, en estos dos valores, pues multiplicamos por h y le sumamos wi. Para que se hagan una idea muy rápida, porque obviamente cada vez, fíjense cómo se va complicando un poco la escritura manual. Acá les dejo este ejemplo apenas comenzado. El cálculo se puede hacer manual sin problema. Simplemente hay que ordenar la ecuación un poco. ¿Cuál es el problema que vamos a trabajar? Aplicar el método de punto medio para aproximar pues nuestro problema habitual, y' igual a y menos t cuadrado más 1 con aproximación inicial 0.5 usando h igual a 0.5. En este caso,
les dejo acá el método del punto medio para que lo recordemos. W0 es 0.5 y la aproximación en el nodo I más 1 es la aproximación en el nodo I, que ya la tendría en este punto, más h por la función evaluada en t sub i más h medio, el punto medio del intervalo t sub i más 1, y la aproximación que me da Euler para el punto medio. Eso lo vamos a hacer para cada i desde 0 hasta 4. Yo comencé con i igual a 0. Fíjense que cuando i vale 0, aquí coloco i igual a 0, me queda que W1 es W0 más h. H vale 0.5, así que lo sustituí de una vez por F evaluado en T0. Fíjense que no sustituí el T0 todavía, pero recuerden que T0 es el primer punto del intervalo, que es 0, más 0.25, o sea, esto es F en 0,25, W0. ¿Quién es W0? 0.5. ¿De dónde lo obtuve? Evaluando con igual a 0 más H medios por F en T0 W0. Este valor, F en T0 W0, ya lo hemos calculado previamente. Les recuerdo que esto es F en 0, 0.5 y eso da 1.25. Porque aquí tendríamos 0.5, que es el valor de W0 más 1. Perdón, 1.5 tendríamos acá. Por 0.25 y lo sumamos con W0, que es 0.5. Esto nos dará un valor que no lo hemos calculado antes, el valor completo, es la primera vez que evaluamos en el punto medio. Conocido el valor de T0, que es 0, pues habrá que evaluar F en 0.25 y el valor que resulte de hacer esta cuenta. Lo multiplicamos por 0.5, le sumamos 0.5 y eso nos da W. Bueno, esta cuenta yo no la armé completa, la dejo, ustedes se la pueden pedir a la calculadora o la pueden hacer en MATLAB. Y de allí de una vez comenzar a hacer la secuencia de valores hasta determinar la solución en el nodo T4, que es B igual a 2. Les dejo entonces para que ustedes se dediquen un poco a esto. Es interesante, pero a mano es aburrido. Y explicarlo también es aburrido. Lo mejor es hacer. Recuerden que lo hago, lo aprendo. Bien, con esto entonces yo termino esta unidad, o este tema del método de punto medio. Fíjense que les dejo además un ejercicio. Si quieren pueden intentar este de una vez. Aquel era para hacer una prueba manual, quizá este es el más adecuado. Este ejercicio está en el Burden, porque ya tienen acá las soluciones, por eso me parece bien adecuado. En este caso, por ejemplo, se está tomando n igual a 10, como el intervalo AB son 2 unidades, entonces pues cada punto de red estará ubicado cada 0.2 unidades. Los nuevos nodos son de la forma 0.2 por i, el valor de alfa es 0.5, porque estamos trabajando nuestro problema habitual. Fíjense que el señor Burden nos presenta los resultados. Este es el valor verdadero. Este es el resultado obteniendo punto medio, el error con el punto medio, la solución con el método de Euler modificado y el error con el método de Euler. Fíjense cómo el método de el punto medio da una mejor aproximación. Si ustedes miran los errores con el método de punto medio son más pequeños que los errores con el método de Euler. Fíjense que aquí este es punto del orden de 1.2 por 10 a la menos 3, mientras que este es del orden de 3.2 por 10 a la menos 3, etc. Bueno, les dejo para que ustedes exploren un poco la tabla, revisen, hagan sus cuentas y comparen cómo van el diseño de sus códigos con los resultados que nos está devolviendo el Burden, que pueden usarlos como guía. Bueno, con esto entonces termino la clase. En la siguiente ya trabajaremos el último de los métodos, que es el método de Runge-Kutta, y quedaría pendiente por cubrir únicamente los otros dos problemas que les mencioné en la introducción, que son los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios
y los problemas de ecuaciones diferenciales de orden superior. Nos vemos entonces en la próxima clase.